Queremos determinar un ángulo entre 0 y 360 grados que tiene el mismo valor de función trigo que sine 310 grados y cosine 310 grados. Bien, sine θ es igual a ir, y cosine θ es igual a xr. Donde x cuál sería el punto de intersección del conjunto de terminales del ángulo, y un círculo centrado en el origen con radius r. Así que vayamos adelante, y esquemamos nuestro ángulo de 310 grados. Aquí está el lado inicial, y luego rotamos en contrarreloj a 310 grados. Esto sería 270 grados. Entonces necesitamos rotar 40 grados más. Quizás en algún lugar aquí. Entonces, el ángulo podría parecer algo así. Y aviso como el ángulo de referencia sería 50 grados aquí. Y luego este punto de intersección aquí se puede utilizar para determinar los valores de la función trig. Aviso como el coordinado x sería positivo y el coordinado y sería negativo. Entonces el radio del círculo sería la longitud de este segmento aquí. Ahora si queremos encontrar otro ángulo entre 0 y 360 grados que tenga el mismo valor de función sino de sine 310 grados. Aviso como necesitamos determinar otro ángulo donde la coordinación y sería igual a este punto aquí. Aviso de cómo la coordinación x no está involucrada para la función sinusoidal. Bien, sabemos que la coordinada y será negativa en terceros y cuarto cuadrantes. Así que necesitamos encontrar otro punto en este círculo que tenga la misma coordinación y de este punto. Parece que estaría en algún lugar por aquí, lo que significa el lado de la terminal de otro ángulo que tiene el mismo valor de la función del sino como el sine 310 debería pasar a través de este punto aquí. Así que este punto tendría las coordenadas, pero también va a tener el mismo ángulo de referencia. Así que este ángulo aquí sería 50 grados. Entonces, el ángulo que estamos buscando que tenga el mismo valor de función seno sería este ángulo aquí, que sería 180 grados más 50 grados o 230 grados. Entonces, si el seno de 310 grados es igual al seno de 230 grados. Ahora, para la segunda pregunta, queremos un ángulo que tiene la misma función de coseno y un valor de 310 grados. Volver a nuestro punto original queremos otro punto donde la coordinación x sería igual a este punto aquí. Y, de nuevo, aviso como la coordinación x es positiva. Así que el único otro cuadrante que podríamos usar sería cuadrante 1. Queremos un punto en cuadrante que tenga la misma coordinación x que este punto aquí. Y ese punto estaría en algún lugar donde la coordinación x sería positiva. Y así sería la y coordinada. Así que el lado terminal del ángulo debería pasar por este punto. Parece algo así. Y de nuevo el ángulo de referencia va a ser el mismo, y este ángulo aquí sería de 50 grados. Aviso como la coordinación x es la misma. Y el y coordinado es diferente. Pero mirando el valor de la función cosine, solo estamos preocupados por la coordinación x entonces. Cosine 310 grados sería igual a cosine 50 grados. Así que esto refuerza la idea de un ángulo de referencia, así como determinar el signo de las coordenadas x y en una coordinación particular. Espero que esto fue útil.